mañana, siendo las 12 horas 13 minutos, le vamos a dar la bienvenida al candidato a gobernador Agustín Ramírez y a su vice, también, o candidato a vicegobernador, el licenciado Eduardo Batriche. Muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por estar en los Cronistas de la Mañana. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buenos días, Daniel. Buenos días, Daniel, también. Recordemos que son candidatos por Desarrollo y Libertad para este próximo... En estas elecciones tan largas, tan cuestionadas, largas, habladas, con fallos en el medio. Bueno, no vamos a decir que metió la chicana, con sí, tanta... No vamos a decir que metió la cola a la corte, porque creo que ambos van a compartir la idea de que la corte vino a hacer cumplir la Constitución provincial, nada más ni menos, ¿no? Es así, buenos días también a la audiencia. Es una elección rara, típica, donde, bueno, ahora, luego de que en el 14 de mayo, a pocas horas de la edad electoral, quedamos suspendidos, tanto Eduardo como yo, candidato a gobernador y vicegobernador. Y bueno, ahora en este recomenzar, volver a poner los motores en marcha, recta final, a pocas semanas dada el 2 de julio, donde vamos a definir el próximo gobernador y vicegobernador de los sanjuaninos. Pero más allá de eso, muy contentos porque tuvimos un muy buen resultado, un buen desempeño el 14 de mayo. Sí, claro. Logramos un diputado provincial, Fernando Patinela, 3 concejales, Luciano en Rawson, Griselda en Chimbas, Juan en Posito. Estuvimos muy cerca de un concejal en Capital. Sí. Los votos nos lo avalaban, pero por una cuestión de la carta orgánica municipal, que tiene ahí un requisito de un porcentaje mínimo, bueno, no pudo acceder el concejal de Capital, pero un muy buen resultado, que es mérito de un gran esfuerzo de todo el equipo, de toda la estructura que respalda hoy este proyecto político, tanto ADN, Cruzada Renovadora, Ideas de Libertad. Y yo digo que ese buen resultado, ese acompañamiento de los sanjuaninos a estas ideas de la libertad, a germinar a plantar esa semilla que germina esta idea de libertad, este primer paso solo nos obliga, acá junto a Eduardo, a duplicar los esfuerzos, es una responsabilidad muy grande, a poner toda nuestra energía en el compromiso para el 2 de julio lograr ser gobierno y que por medio de las ideas de libertad transformemos la provincia. Nosotros, haciendo un análisis muchas veces con mi compañero, de cómo está justamente la gente de Milei, para denominarla de alguna forma, en las diferentes provincias, llegamos a la conclusión que en la mejor provincia que le fue electoralmente a Javier Milei fue en la provincia de San Juan. Más allá del resultado, creo que hubo una provincia donde había mucha expectativa y logró el 14% de los votos. Pero ustedes, con 3 listas, ustedes, con una situación económica para campaña, 0, sin ninguna duda, muy poco dinero para poder hacer campaña, lograron un 11%, meter un diputado, 3 concejales, algo que, por ejemplo, no sucedió en la provincia de Tucumán, que había mucha expectativa con el candidato de Milei, el señor Bussi, que logró solamente el 4%. Este porcentual del 11% que sacaron ustedes en San Juan, sin ninguna duda, los ha animado, les ha dado un aire de esperanza para poder llegar y tratar de llegar a la gobernación y la vicegobernación de la provincia, ¿no? Es así, como decía, solo nos obliga a redoblar este esfuerzo, ese buen desempeño, ese acompañar de los sanjuaninos, de abrazar las ideas de libertad, solo nos da más responsabilidad y compromiso para en este tramo final, en esta recta final de campaña, dar nuestro máximo esfuerzo, poner toda nuestra energía en llevar las ideas de libertad a los 19 departamentos, en volver a los lugares que visitamos, en tratar de llegar, porque somos una fuerza, un proyecto político joven, donde hay candidatos jóvenes, como en el caso de la primera experiencia en política, nutridos y respaldados de la experiencia de candidatos o de personas de jerarquía que vienen participando hace tiempo, como es el caso de Eduardo, o un montón de otras personas que hoy forman parte de este frente. Es gracias a ese gran equipo que formamos, el desempeño que tuvimos el 14 de mayo, y principalmente también por la gente, porque creo que somos la única fuerza política que ha sido clara en sus propuestas, mientras que los otros espacios solo se pelean entre sí, y lo hemos visto en estos últimos días, las tensiones entre los distintos partidos, los distintos integrantes de cada frente, por ver quiénes son los candidatos, qué lugar ocupan, qué espacio de poder ocupan, y es como que se han desacoplado de la sociedad, cuando hoy estamos en una situación muy crítica. Hoy vivimos una crisis política, social,
realmente una crisis de valores también. Sí, totalmente. Muy importante. Totalmente. Entonces ese esfuerzo, ¿no? Ese esfuerzo y ese acompañamiento de la gente el 14 de mayo solo nos obliga y nos da responsabilidad para dar nuestro esfuerzo y el 2 de julio ser el próximo gobernador y vicegobernador de San Juan. Esto que nos acaba de decir sin ninguna duda, ¿no? Esta crisis que está teniendo la República Argentina en todos los aspectos. Mire, recién hablábamos con un representante de los docentes, de un gremio docente, y decíamos, ¿no?, de los valores que se han perdido en la familia. Decía, la educación empieza en casa, y es cierto. El primer seno familiar, el primer núcleo social que tiene cualquier sociedad es la familia. La escuela lo instruye, la escuela le enseña diferentes disciplinas, pero la educación básica empieza en casa. Eso se ha perdido, uno de los valores más importantes que es la familia, pero se ha perdido tantos valores. Y escuchándolo muchas veces, ¿no?, los candidatos de Javier Milei, ayer presentó en sociedad a quien sería una de las ministras más importantes, ministra, no recuerdo el nombre que le ha dado, que abarcaría 3 o 4 ministerios. Capital humano. El capital humano, el Ministerio de Capital Humano, bueno, las ideas, ¿no? Y de alguna forma sacó este tabú que tenían hasta inclusive algunos medios de comunicación con relación a algunos dichos de Milei, como tiene que ver justamente la educación a través de estos sistemas que mencionó en algún momento Javier de voucher, ¿no? Y dijo, esta es simplemente una herramienta que puede ayudar. La educación va a cambiar en lo que tenga que cambiar, pero el voucher es solamente una herramienta. Valores que sin ninguna duda son importantes. Los proyectos que tienen para San Juan en materia de educación, por ejemplo, ¿cuáles son? Bien, es importante resaltar lo de los valores porque es importante, es fundamental. Tenemos que recuperar nuestros valores. Pensemos que este gobierno, que ahora cambió la denominación, pero frente de todos, que son todos los que nos han llevado a este fracaso. Que son los mismos. Que son los mismos. Vamos partiendo, porque Sí. son los mismos. Son los mismos, son todos los mismos hace más de 20 años. Sí, claro. Sí. Y lo que es peor, que tenemos los mismos problemas hace más de 20 años. Agravados. Agravados. Es decir, no pretendamos, con los mismos de siempre, cambiar los mismos problemas. Si pretendemos resultados distintos, hay que una vez por todas terminar con este modelo de la casta política que hace más de 20 años que nos gobierna. Pero volviendo al tema de los valores, lo importante, lo que yo quería resaltar, porque este gobierno habló de que no era importante el mérito, Claro. que no era importante el esfuerzo para conseguir las cosas. Entonces tenemos que volver a poner nuestros valores sobre la mesa, volver a poner nuestros valores fundacionales, porque tenemos que volver a construir como sociedad. Nosotros logramos nuestros objetivos gracias al mérito de nuestro propio esfuerzo. Y eso es algo muy importante. Vinculado a que el tema de educación es real, porque hoy la provincia de San Juan destina dentro de su presupuesto una participación muy importante. Es decir, hay gran parte de los recursos de todos nosotros, de todos los sanjuaninos destinados a la educación. Pero eso no llega al aula. Ese esfuerzo económico no llega al aula. No es una inversión que llega al aula, hoy es un gasto. ¿Por qué decimos que no llega al aula? Porque San Juan es la tercera provincia con mayor índice de repitencia dentro del país. Sí. Entonces, ese esfuerzo de todos los sanjuaninos no está dando el resultado que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque nuestros chicos, las personas que se educan, que se forman, son el futuro de nuestra provincia. Es lo que va a hacer que esta provincia se desarrolle, tenga un crecimiento. Entonces es muy importante, es fundamental. Y está enmarcado dentro de lo que con Eduardo planteamos, que con el 11 de diciembre, cuando seamos gobierno, lo primero que vamos a hacer es una reforma al Estado. Porque es necesario dejar de malgastar el dinero de los sanjuaninos. Hay que dejar de bancar la joda de la política y dar un nuevo orden de prioridades. Dentro de ese orden de prioridades está la educación. Hace pocas semanas ha sido noticia de la escuela de Sarmiento, la escuela de agrotécnica. Sí. Todavía lo es. Todavía lo es. Recién han conseguido 12 módulos. Bueno, ahí hay un ejemplo cuando uno dice que hay que dar un nuevo orden de prioridad a la asignación de los recursos de los sanjuaninos, porque no podemos estar de fiestas, de mega eventos, cuando las escuelas no tienen las condiciones necesarias de infraestructura. Y no es la única, porque nosotros de campaña, cuando estuvimos en iglesia, yo estuve con la directora Boteda, que nos invitó a la escuela Vélez Sarsfield. Jornada completa, los chicos, dentro de la jornada completa, tienen que cumplir con su plan nutricional y no tenían presupuesto para cumplir con el plan nutricional. Ellos le asignan el presupuesto semanalmente. No alcanzaba para cubrir ni el 50% del costo de la alimentación. Un chico que no se puede alimentar bien no desarrolla sus capacidades cognitivas para poder estudiar y desarrollarse. Entonces ahí son las prioridades, donde nosotros decimos que hay que reasignar los recursos tendiente a las prioridades de la provincia, tanto en educación, en salud y en seguridad. Agustín y Eduardo,
reforma del Estado. Has dicho la palabra que creo que importante, clave, necesaria, clave, importante, para poder seguir subsistiendo como país, como nación, creo. Tanto a nivel nacional, acá a nivel provincial. Sabiendo de que a partir si sos gobierno, el 11 de diciembre, vas a tener una Cámara de Diputados ya colocada, ya designada, es decir, ya votada. ¿Cómo la vas a sacar? ¿Por decreto? Porque por la Cámara vas a tener un solo diputado. Vas a tener un solo diputado. Y en esta reforma estamos hablando de ¿con cuántos ministerios te pensás mover? Sí, nosotros, más allá que la Cámara, y esto es algo atípico, porque es la primera vez que se va a dar, va en contra de la Constitución cuando se va a elegir un gobernador y su candidato a vice. Hemos violado la Constitución. Distinto a la composición de su propia Cámara, sin los candidatos, ¿no? Condicionando absolutamente todo plan de gobierno y de gestión de la oposición, oposición, ¿no? Y hasta del propio oficialismo, te lo puedo decir, porque a ver, hasta el oficialismo se va a tener que sentar a consensuar muchos proyectos, seguramente. Más allá que son todos parte de la misma casta política. Exacto. Porque es real, porque son ellos y sus hermanos, tanto los Uñac, los Gioja, los Orrego, que todos tienen el mismo origen, todos forman parte de lo mismo, todo viene hace más de 20 años sin dar respuesta, por eso nosotros entendemos son todos parte del mismo modelo de casta política que viene gobernando. Pero respecto a lo que comentaba, es real, porque hoy de hecho hay un nuevo candidato a gobernador que va a ir a una elección distinta a su composición de Cámara. Exacto. Pero todos forman parte de la misma casta política y nosotros somos la oposición real a ese modelo de casta política, a ese modelo que empezó a germinar el 14 de mayo con el apoyo de los sanjuaninos, y yo estoy seguro que de la mano de los sanjuaninos ese crecimiento se va a consolidar el 2 de julio. Vinculado hablabas de la reforma del Estado, nosotros, y esto es muy importante, porque dentro de nuestro país, cuando Javier Milei habla de que hay que eliminar el gasto público, porque es real. Porque 20 de las 22 crisis que ha habido en este país han sido por el excesivo y el escandaloso gasto público. La fiesta de los políticos que se financia a través del Banco Central emitiendo sin parar, y los únicos que pagan somos todos nosotros, siendo más pobres, porque es realidad. La inflación lo único que hace es hacernos más pobres a todos. Nosotros en la provincia lo que planteamos, más allá que los números, según lo que dice el presupuesto, y habrá que darlo bien, los números están equilibrados, pero eso no justifica que se malgaste el dinero de los sanjuaninos. Nosotros entendemos que hay que reducir y optimizar el gasto del Estado para de esa forma poder reducir impuestos y poder incentivar y potenciar el sector privado. Porque no hay economía que crezca y se sostenga con más sector público que sector privado. Porque es el sector privado el que genera la actividad económica, la riqueza, y eso se traduce en mejora de salarios reales, en puestos de trabajo genuinos de calidad, en mejor poder adquisitivo de la gente, en poder de compra. Por eso es importante. Y eso lo vamos a hacer en el Ejecutivo, más allá que vamos a dar las batallas necesarias en el Legislativo para acompañar las transformaciones que necesitamos. Pero eso es muy importante, porque es una realidad. Y por ahí se habla de lo difícil que va a ser, y sí, hoy nos enfrentamos a un escenario muy complejo, desde lo social, desde lo económico, desde lo moral. Pero son batallas que hay que librar y hay que tener el coraje. Y estoy seguro que también el sector gremial, porque cuando uno dice vamos a potenciar el sector privado, vamos a dar estas transformaciones, surge, ¿va a acompañar el sector gremial? Yo estoy seguro que sí. Porque si todos los sectores, con diálogo, con poner por delante el crecimiento de los sanjuaninos, por poner por delante los objetivos que necesitamos como sociedad, todos tenemos que estar de acuerdo. Porque es una realidad. Hoy crece el empleo informal. Sí, no crece el empleo formal. El que va a crecer de la mano del crecimiento del sector privado. Entonces, cuando haya que sentarse a dar estas charlas, que entiendo que van a ser con tensiones y con diferencias, pero seguramente nos vamos a poner de acuerdo, porque hoy el sector gremial también está pasando una crisis. Lo hemos visto en San Juan hace tiempo. Sí. Hoy están perdiendo representación gremial, porque justamente solo crece el sector informal, y eso es algo que tenemos que cambiar. A Eduardo quería preguntarle, ¿no? Bueno, tu trabajo va a ser, sin ninguna duda,
¿cómo lo podremos decir? Más que vicegobernador, Claro, vas a tener sí. que ser un gran operador. Un operador, Exactamente. El mejor trabajo de todos, Sí. el trabajo político. Exactamente. Al Al cual te dije estás operador. preparado, sin ninguna duda, porque lo conocemos, Eduardo, desde hace mucho tiempo. Recién conversábamos antes de salir al aire. Las veces que hemos conversado, ha sido objeto de consulta de todos los temas políticos nacionales, provinciales, internacionales, el licenciado Beatrice, y seguramente tu preparación, tu capacidad va a ser de que este trabajo político lleve a todos estos proyectos que tiene el candidato a gobernador, ¿no? No, por supuesto. Esencialmente yo pienso que esta legislatura, más allá de que va a tener un color político distinto al nuestro, va a ser mucho mejor que la legislatura que se agota ahora, porque la que está hoy vigente es una escribanía del gobernador, donde nunca se ha discutido absolutamente nada, pero absolutamente nada. Por supuesto, vamos a tener que negociar mucho, que hablar mucho, que las comisiones trabajen como corresponde, que los proyectos del Ejecutivo se traten en profundidad, que no haya ninguna necedad en rechazar proyectos por el color político. Eso se logra en las mesas de las comisiones, hablando tranquilamente, en profundidad, cada uno de los temas. Hay mucho para corregir en San Juan, mucho. Es más, yo pienso que hasta la misma Constitución hay que corregirla. Porque es una Constitución relativamente joven, pero ya está vieja. Exactamente. Entonces, la misma joven, pero Constitución dice de que debe desactualizada. adecuarse o adaptarse a los tiempos vividos. No corregir o hacer una enmienda como hizo Gioja a su favor, sino hacer una constitución nueva, con espíritu liberal, con espíritu de futuro, no con un espíritu de anclaje como es la constitución que tenemos hoy por hoy. Si en su momento, hace 40 años, fue revolucionaria, o se le dio el título de revolucionaria, verdaderamente no nos ha dado resultado. Más allá de que hayan tenido los actores políticos una negación con la Constitución sanjuanina, en sí ella está desactualizada. Y bueno, lo vamos a estudiar en profundidad. Yo tengo algunas cosas hechas ya para discutirlo. Es una cuestión muy seria, lo de la Constitución. Y las instituciones de la provincia, que como ustedes saben, ya lo hemos hablado acá, que están disminuidas o menoscabadas o ninguneadas por el Ejecutivo, donde prácticamente no existe el control, ni de la Cámara de Diputados ni de las instituciones de control que marca la Constitución, porque han sido diezmadas en su poder. Un ejemplo clarísimo es el Tribunal de Cuentas, que claro, hoy es otra escribanía. Es otra escribanía. Le quitaron y la justicia, que está colonizada por el Partido Peronista, el defensor del pueblo, que también está colonizado por el Partido Peronista, ni hablar, ¿cómo se llama?, de los proyectos institucionales de educación y salud. En esta provincia hace muchos años que lo único que interesa es el deporte, o sea, el negocio del deporte para las empresas relacionadas al poder. Ustedes saben muy bien a quién me refiero. Y entonces hay que cambiar eso. Y se cambia desde las bases. ¿Y la base cuál es? La Constitución. Eduardo y Agustín, a ver, hemos asistido tal vez a hechos muy bochornosos desde que empezó, incluso antes de el fallo de la Suprema Corte de Justicia con la inhabilitación de Sergio Uñac. Pero recordemos que, bueno, primero por la ventana se eliminó las PASO. Posteriormente se consensuó este CIPAT, que es una ley de acople o de lemas encubierto. Sí. Bochornoso, por cierto. Entre medio después empezó la campaña. Se eliminó una ley que impedía modificar las leyes electorales por, si no, 18 meses antes de una elección. Como los plazos ya se habían cumplido, había que derogar esa ley, eliminarla directamente. Después empezó la campaña en donde el Tribunal Electoral, esta triada, como yo la califico, empezó a coger
cada 48 horas iba cambiando las reglas del juego con respecto a la cantidad de fiscales, que primero podían ser 4, después 10, después incluso 20. Se hablaba hasta que llegó el día de las elecciones, el 14 de mayo, en donde, bueno, lo más bochornoso fue que, de alguna forma, toda la oposición se vio víctima por lo menos por 2-3 horas sin boletas en los cuartos oscuros, en donde nadie daba respuesta, y a los que tenían que dar respuesta, que era el Tribunal Electoral, miró para el otro lado. ¿Qué hacemos con esta triada? Bueno, conocemos los actores, conocemos el libreto de la obra, entonces no nos puede llegar a sorprender nada, porque en realidad esto, lo que va a suceder el 2 de julio, es una repetición de lo que pasó el 14 de mayo. Bueno, nosotros tenemos el compromiso de prepararnos para eso, porque ya sabemos cuál es el libreto, entonces, y el director de la obra, conocemos todo el elenco, entonces para nosotros, como partido político, como frente político, mejor dicho, nos tenemos que preparar, y en eso estamos, para enfrentar esta situación que no ha sido negativa en la última elección, en la primera parte de la elección, para tratar de revertir eso y dar las posibilidades de que las candidaturas, no solamente las nuestras, todas las candidaturas, estén presentes para la opción del ciudadano. Lo que pasó el 14 fue bochornoso, sí, porque el ciudadano no tenía opciones. Exactamente. Y la democracia es precisamente eso, tener opciones. Entonces ha sido una violación a la democracia y una violación a la Constitución. Nosotros, conscientes de eso, estamos preparando el equipo. Vamos a ver cómo podemos completar la totalidad de las mesas, completar la totalidad de las escuelas, para que no surjan problemas, y tener en una bolsita los votos nuestros listos para ser puestos en los cuartos oscuros. Sabiendo que lo que sucedió fue gravísimo, pero al mismo tiempo bochornoso, ¿qué puede llegar a suceder? Han solicitado por lo menos que ahora se les garanticen dónde, porque ahora solamente va a ser una boletita así, 10 boletitas. Pueden ir fácilmente dentro de las urnas y te asegurás que por lo menos para arrancar todos van a estar en el mismo cuarto oscuro, ¿no? Como nos comentaste vía telefónica, el día lunes, martes, después de las elecciones. Recuerdo, Eduardo, que el Tribunal Electoral había decidido, porque como era una gran cantidad y las boletas eran muy largas y habían muchos candidatos, no cabían todos en las urnas, por eso, después nadie se hizo cargo de lo que sucedió, pero ahora han solicitado que vayan dentro de las urnas los votos, o va a quedar a criterio de cada autoridad de mesa. Bueno, en principio se preparan los votos para el correo. Sí. Los votos de las urnas, eso lo decide el tribunal. El tribunal le podemos presentar una apelación o una nota de pedido, pero lo decide el tribunal. Nosotros ahí, más de hacer eso, no podemos influir nada. Lo que sí, ya están los votos impresos. El lunes, el martes ya van a estar listos ensobrados para el correo. Falta que nos den la fecha de presentación y nada más. Bien, hemos hablado, ¿no?, de las prioridades. Recién hablaba de la educación, hablábamos del deporte. ¿Qué se siente como político que quiere de alguna forma llegar con un espíritu de que las cosas cambien, que las cosas se hagan como se deban hacer? Que una escuela como la de Sarmiento, para que funcione le tenemos que mandar 10 módulos, 12 módulos, y que estemos inaugurando un velódromo que vale $100 millones, y a una escuela le mandamos módulos. Bueno, justamente eso habla de las prioridades que le da cada gobierno a los temas de la provincia. Cuando yo planteaba de que cuando seamos gobierno vamos a reordenar las prioridades de asignación de recursos, justamente esto. Porque por hacer megas eventos, por hacer grandes festivales, por bancar la fiesta de la política, estamos descuidando los pilares esenciales que hacen el desarrollo y el crecimiento de la provincia, como por ejemplo educación. Yo te nombré 2 casos, lo que pasa hoy en Sarmiento con la escuela agrotécnica, porque es el que está más presente, que es noticia en estos días. Te nombré el caso de la escuela Vélez Arfiel en la iglesia, pero así hay muchos casos. Y estamos hablando que la educación es el pilar central para el desarrollo de las personas y el desarrollo de nuestro futuro, del crecimiento de nuestra provincia. Sí, la base de todo, la educación. Y eso es importante que los sanjuaninos lo vean.
para saber cuáles son las prioridades que da cada gobierno y que entendamos cuáles son los pilares centrales que uno necesita para dar el crecimiento y buscar ese futuro que todos nos merecemos. Entonces, por eso nosotros decimos que hay que dejar de malgastar el dinero de los sanjuaninos. Agustín, un tema que es un flagelo en los últimos años, y más de una década ya se ha vuelto un flagelo para todo el país, pero que también nos golpea a los sanjuaninos, es la seguridad, o mejor dicho, la inseguridad que padecemos día a día. A través de la Secretaría de Seguridad, acá en la provincia de San Juan, bueno, de alguna forma han tratado de mitigar este flagelo con cámaras, con mejor preparación, mejor preparación de los efectivos policiales, más patrulleros. ¿Qué cambiarías de la seguridad para hacernos volver a vivir por lo menos un poco más tranquilos en nuestras calles, Agustín? O sea, hay algo muy importante, y es lo que nosotros planteamos en nuestro espacio, que hay que cambiar la doctrina. Nosotros, y Javier Milei ha sido muy claro en esto, nosotros planteamos que el que las hace las paga. Y esa es una definición muy importante. Desde esa definición se alinean todas las estrategias, porque es real. Hoy se confunde quién es la víctima del victimario. Y eso hay que volver a poner en su lugar. Nosotros tenemos que dar el apoyo y toda la fuerza, fortalecer a la fuerza de seguridad con mayor capacitación, con mayores capacidades de profesionalismo, con herramientas, modernizar las herramientas y dotarlos de mayor tecnología para que puedan combatir el delito. Hoy es real que dentro de este contexto, donde estamos viendo una situación muy crítica, la inseguridad se ha acentuado, porque la situación de pobreza ha empujado a un mayor grado de inseguridad, no solo en el país, sino también acá en San Juan. Por eso es muy importante darle fuerza y apoyar a las fuerzas de seguridad para que puedan cumplir con su deber. Porque si no, se invierten los roles y es en el descontrol que vivimos hoy. Pero no solo a las fuerzas de seguridad, sino también a la justicia. Nosotros proponemos que hay que darle independencia económica al Ministerio Público Fiscal para que logre no solo instruir las causas, sino generar la prueba en el tiempo que se necesita. Porque justicia que tarde en llegar no es justicia. No es justicia. Eso es muy importante. Y eso que tenemos un sistema nuevo como es el acusatorio, y bueno, venimos de un sistema que también es relativamente nuevo como el de, bueno, el sistema de flagrancia, que de alguna forma empezaron a poner esto de que la puerta giratoria no existe en la provincia de San Juan, ¿no? Con delitos que inmediatamente son llegados a sentencia. Pero esto es cierto, ¿no? Lo que acaba de decir, de que muchas veces se invierten los roles y muchas veces la víctima se convierte en victimario, y más cuando se escucha a algunos candidatos a decir si yo hubiera sido un pobre salgo de caño, como Graboy, por ejemplo, que Graboy creo que fue el que lo dijo, entre otras cosas, o cuando hay alguien que dice si bueno, por lo menos se conoce que nunca ha sido pobre. Si roba, pero con código, como lo dijo Moreno en algún momento, bueno, entre otras cosas, o como el propio ministro de Seguridad que tiene la República Argentina, que dijo en algún momento que la inseguridad es una sensación que se vive, nada más. Ni hablar de lo que pueda decir Alberto Fernández, un presidente que para mí fundamentalmente solamente está sentado ahí sin hacer ninguna función. Puede hablar cualquier barbaridad que ya nadie le presta atención. Temas que sin ninguna duda son fundamentales, la seguridad. Nos queda otro que es muy importante, salud. Los otros días hubo una manifestación por parte de los profesionales de la salud, nada más ni nada menos que del único centro asistencial de complejidad que tiene la provincia de San Juan para los niños, la pediatría, que es el Hospital Navarro, el único centro de complejidad. Ni siquiera hay un centro privado que tenga los elementos y los medios que tiene el Hospital Navarro para nuestros niños. ¿Qué está pasando ahí? No tenemos médicos, no hay médicos pediatras. ¿Y cuál es la solución que impone el ministerio? Y saquemos de la guardia para llevar al piso, y del piso saquemos para llevar a terapia, pero no alcanza, saquemos camas. Esa fue la solución que planteó el Ministerio de Salud hace unos días atrás, denunciado por las mismas profesionales,
y la solución fue sacar cama. O sea, ¿qué hacemos con los otros chicos que se quedan sin cama? ¿Qué hacemos con la salud? Otra de las prioridades descuidadas por este gobierno, cuando, justo lo decías muy bien, el factor crítico es el personal médico. No solo está pasando en lo que es pediatría, sino en general. Porque se han hecho obras de infraestructura médica, que es importante, pero si no hay un plan integral sistémico donde se crece en infraestructura médica, pero también se le da valor al recurso humano médico, nos pasa lo que estamos viendo ahora, que tenemos, que hace unos meses se inauguró el hospital de Hacha y no está en funcionamiento, o como pasó con el Marcial Quiroga. Son obras que se terminan, pero sin equipamiento y sin el personal médico no pueden ponerse en marcha a servicio de los sanjuaninos. La pandemia nos enseñó muchas cosas. Una de ellas fue que el personal médico es un factor muy importante, muy importante. ¿Y por qué no tenemos médicos? Bueno, esa es la pregunta que hay que resolver y desarrollar, porque no solo es mejorar los salarios para que hagan los incentivos, para que se puedan las personas desarrollarse y generar la actividad, que poder ordenar, porque al final está entre lo público y lo privado, que se reparte en dos lados justamente por una cuestión económica de poder encontrar esa subsistencia. Hace unos meses la provincia fue a buscar personal médico a otra provincia. Bueno, una solución de inmediato plazo, de muy corto plazo, pero ¿qué propuestas para el mediano y largo plazo tenemos? ¿Cómo ahondamos una política de salud de forma integral? Y no es hace poco también fue noticia la herramienta del 0800 que plantea, que nunca se pudo poner en marcha, nunca pudo estar al servicio de los sanjuaninos. Entonces son esfuerzos unilaterales, no esfuerzos integrales, no una planificación sistémica, y el resultado sigue siendo lo mismo. No logramos poder darle la salud que necesitan los sanjuaninos. Fueron a buscar médicos en la provincia, no trajeron ninguno, porque nos preguntamos ¿cuánto cobran en San Juan? Tanto. Bueno, está pasando en el generalizado. No trajo ninguno. Exactamente. Sí. Bueno, en ese sentido, la idea del voucher también puede ser aplicada a salud. Ah, bien. Los médicos tienen un atraso salarial igual que los docentes, sí, claro, de muchos años. Van muy detrás de la inflación, con sueldos no de hambre, pero casi. Y el sistema de aporte por el voucher es interesante, tendríamos que estudiarlo, ponerlo en consideración de los colegios profesionales, porque podría ser un resultado aquí en la provincia para el problema del profesional, claro, no solamente médico, ¿no? toda la estructura, sí, desde el camillero hasta toda la estructura de salud. Y bueno, son opciones, claro, que hay que estudiarlas, que hay que presentarlas. A ver, lo que nosotros proponemos es un cambio, claro, es otro punto de vista. Llevamos muchos años plantados como una estaca aquí, viendo el mundo desde un solo punto, y el mundo tiene amplísimos lugares donde nos podemos parar para mirar. Nosotros nos hemos parado en un lugar donde vemos las cosas distinto a lo que hay hoy, muy distinto, tan distinto que somos opuestos a lo que hay hoy. Eduardo y Agustín, ¿y la gente, el sanjuanino, está dispuesto a ese cambio? El problema de los cambios llevan tiempo, son una cuestión cultural, es una cuestión que por ahí en alguna oportunidad un detonador produce el cambio. La gente, con la aparición de Javier Milei en la sociedad política, sintió un golpe. Todo el país ha sentido un golpe para bien, porque nos ha abierto los ojos a todos de que hay otras cosas aparte del bipartidismo que estábamos viviendo. Hay otras cosas, hay otra manera de ver el mundo, hay otra manera de actuar, hay otra manera de reaccionar ante los problemas, hay otra manera de prever los problemas. Y creo nosotros que con la propuesta tenemos una oportunidad de llegar, la oportunidad de que mucha gente ya está absolutamente decepcionada con este modelo que lleva tantísimos años. No solamente lleva 20, lleva muchos más. Sí, de los 40 años de gobierno a nivel nacional de democracia desde el año 1983, 28 lleva gobernando el peronismo y 12 la oposición.
Pasa que este ciclo político, este ciclo populista está terminado, está agotado. Sí, está totalmente. Está agotado. Este ciclo político está agotado y la gente lo percibe. Busca justamente ese cambio, ¿no? Y ese enojo, esa Y, bronca. y ellos que hablan, y algunos que hablan de que son el cambio, Sí. se ven bastante desordenados, por decirlo de alguna forma. ¿Qué Ahora, le- ¿no? qué le- No están ni juntos ni son el cambio. ¿Qué le genera, Eduardo y Agustín, por ejemplo, el equipo económico de Javier Milei al, bueno, rescatar a ex-menemistas como Roque Fernández? Recordemos que fue Sí. ministro de Economía en su última etapa, precisamente, los últimos, después del 96, después de la salida de Domingo Felipe Cavallo, también parte del equipo económico, de aquel, ¿se lo podría denominar peronismo liberal de los 90 o neoliberal? No, neoliberales, exactamente, pero estaba bajo la influencia de la política de Reagan y Thatcher, que era omnipresente en todo el mundo en ese momento, todo el mundo occidental, que terminó en un gran fracaso en toda Europa, en el mismo Estados Unidos, en toda América fracasó el pretendido neoliberalismo, que en realidad era una distorsión de lo que son las libertades básicas del ser humano, ¿no es cierto? En aquella oportunidad, Menem y compañía utilizaron el neoliberalismo para hacer negocios. Y lamentablemente esos negocios no beneficiaron a nadie en la Argentina. Que terminamos como terminamos con la caída de la Rúa, porque era un mismo proceso político que terminó en un desastre social y económico. El liberalismo es otra cosa. Empieza por la persona. Si la persona no es libre, la política no es libre, la sociedad no es libre. Lo primero, desde el punto de vista nuestro, es la persona. Y en eso nos diferenciamos absolutamente de aquel periodo del neoliberalismo. Que hayan rescatado economistas, sí, puede ser, porque son técnicos, los técnicos sirven para eso, para hacer técnica. Ahora, en lo político, esencialmente, empieza por el hombre. El liberalismo empieza por el hombre. Avanza libertad, primero piensa en el hombre. Eduardo y Agustín, ayer el señor Peluc, coordinador del espacio de Desarrollo y Libertad acá en la provincia de San Juan, ya habló, bueno, presentó el Frente en Sociedad, pero para las elecciones de agosto, es decir, las PASO. Sí. Aún no hay candidatos, pero no descartó doble candidaturas. Teniendo en cuenta la buen performance que han tenido ustedes en esta especie de paso, digamos, pero sin valor para las fórmulas que llevaban candidatos a gobernador y vice, ¿piensan en una candidatura para diputado nacional y senador? Nosotros hoy, tanto Eduardo como yo... Se los pregunto porque el 24 tienen que estar los candidatos. Sí. Sí. Luego del desempeño que tuvimos el 14 de mayo, tenemos una responsabilidad muy grande. Estamos defendiendo los valores y la libertad y somos los candidatos a gobernador y vice, probablemente el próximo presidente de la República Argentina. Eso hace que todo nuestro compromiso y nuestra energía esté puesta en el 2 de julio, en la elección provincial. Ayer se presentó el Frente Libertad Avanza, como bien decís, con nuestro coordinador político José Peluc, y dentro del espacio hay un montón de personas con mucho peso, mucha jerarquía para ocupar el lugar si es que así lo decide el espacio. Nosotros, tanto Eduardo como yo, estamos enfocados en ser gobierno el 2 de julio, ser el próximo gobernador y vicegobernador de todos los sanjuaninos, llevar adelante las banderas de libertad, hacer libres a los sanjuaninos, retomar el camino del crecimiento, del desarrollo y luchar por el futuro que nos merecemos. Yo le voy a hacer ya en los minutos finales la última pregunta que tiene que ver justamente con el líder nacional que tiene usted, que es el señor Javier Milei. Bueno, hombre controvertido, hombre que sin ninguna duda ha puesto en el tapete de la política argentina ya desde hace unos meses, por lo menos la agenda. Porque Milei fue el primero que habló de la dolarización, fue el primero que habló de este sistema educativo a través de voucher, habló de un montón de cosas, lo cual le lleva a la delantera a los otros frentes que todavía se están peleando a ver quién va a ir de candidato, si va, no va, si hay paso, si no hay paso, quién va primero y quién va segundo. En realidad, las ideas justamente
por adelantado que lleva Javier Milei, sin ninguna duda le lleva una ventaja. Los números así los dicen. Está, por lo menos en algunos distritos muy importantes, como la provincia de Buenos Aires, peleando el segundo lugar Javier Milei, de acuerdo a las encuestas. Falta mucho, sí, falta mucho, pero de alguna forma son algunas tendencias. ¿Piensa Javier Milei antes del 2 venir a la provincia a acompañarlos a ustedes? Antes del 2 es difícil porque estamos justo comenzando las definiciones y el armado del frente y las candidaturas a nivel nacional. Seguramente antes de las instancias nacionales vamos a contar con la presencia de Javier Milei. Y es real lo que decías, Daniel, porque es así. Javier Milei es el único precandidato presidente que viene hablándole a la gente desde hace tiempo, y por más que sean cuestionadas, que podemos debatir si son o no, pero nosotros proponemos. Por eso marcamos la agenda, porque es el único espacio político que da propuestas e ideas para resolver los problemas de la gente. Mientras que los otros sectores siguen a través de las mezquindades políticas peleándose para saber qué espacio de poder ocupan, cuál es el nombre del frente, cuál cargo van a ocupar, y se han olvidado de la gente. Eduardo y Agustín, les dejamos estos últimos minutitos para que, bueno, toda nuestra audiencia, todo San Juan, ¿por qué hay que votar al Frente de Desarrollo y Libertad acá en la provincia? ¿Por qué hay que votar a Agustín Ramírez y a Eduardo Beatrice como candidato a gobernador y vice? Los micrófonos son suyos. Nosotros entendemos que nos tenemos que involucrar todos. Nos tenemos que involucrar en política. Yo en mi caso me involucré para que estar lo mismo de siempre. Porque es la única forma que logramos transformar las realidades que vivimos. Por eso yo los convoco a todos los sanjuaninos a que nos involucremos. Que nos involucremos todos. Porque la única manera que terminemos con este modelo de casta política, que terminemos con los Uñac y sus hermanos, con los Giojas y sus hermanos, con los Orrego y sus hermanos, porque son todos lo mismo. Vienen del mismo origen, forman parte del mismo sector, se van acomodando en el lugar que más les conviene para seguir amamantándose de la teta del Estado, pero son lo mismo. El único cambio real es el proyecto de las ideas de la libertad que hoy encabezamos junto al licenciado Eduardo Beatrice. Por eso les pido a todos que nos involucremos, que canalicemos ese enojo, esa bronca que todos tenemos porque estamos hartos de ser cada vez más pobres, que las cosas en este país y en esta provincia nunca cambian, que nos involucremos. Y debemos, canalicemos todo ese enojo, toda esa bronca, pongamos toda la energía y el 2 de julio votemos por la libertad para que luchemos por el futuro que nos merecemos. Eduardo. Yo quiero convocar a los sanjuaninos a que sean valientes y que abran la puerta al futuro. Lo que hemos vivido hasta hoy ha sido un proceso de estancamiento que lleva muchísimos años. Yo los convoco a todos y a cada uno de que abramos la puerta al futuro y que veamos que el mundo es inmenso y que nosotros tenemos un lugar distinto, una propuesta distinta, que los sanjuaninos merecemos más, merecemos la libertad que hoy no tenemos. A eso los convoco, a que abramos la puerta y que veamos la libertad que tenemos por delante. Fueron Eduardo Beatrice, candidato a vicegobernador, y Agustín Ramírez, candidato a gobernador para las elecciones de este 2 de julio por el Frente Desarrollo y Libertad, charlando en los micrófonos de los cronistas de la mañana. Muchísimas gracias por a los dos por Daniel y Daniel, muchas gracias. Daniel, gracias. Saludos a la audiencia. Vamos a una breve